Muy bien, tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Gracias por estar con nosotros, que nos advirtió que los grandes jurados suelen encausar martes y jueves. Sí, es la manera en la que está típicamente diseñado ese sistema. Acuérdate, un número limitado de fiscales, con recursos limitados, un magistrado que está típicamente a cargo de las generalidades que puedan surgir durante el proceso de gran jurado, y es la forma en que típicamente sucede. Las acusaciones formales hechas por un gran jurado típicamente salen en esos días. Lo que no es típico es que tengamos en nuestras manos un indictment, una acusación formal contra una persona que todavía no ha tenido su día en corte. Pero bueno, entiendo que a lo mejor esto tiene que ver con que el hecho de que es el expresidente de los Estados Unidos, hay circunstancias que son un poquito diferentes acerca de este caso, que cortan de las dos partes. No solamente es esa parte la parte principal, sino que también tienes por otro lado un presidente que tiene una posición política, tiene una serie de personas, incluyendo un montón de abogados que lo están aconsejando con respecto a esos recursos, y también tiene el derecho a defenderse, ¿no? La Constitución indica que tú eres inocente hasta el momento en que se te prueban estos cargos, y la existencia de estas acusaciones formales realmente no significa que él sea culpable, sino significa que la Fiscalía tiene que proceder con evidencia para hallarlo culpable. Vamos a ver cómo la Fiscalía lo presentó. Adelante. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The indictment was issued by a grand jury of citizens here in the District of Columbia, and it sets forth the crimes charged in detail. I encourage everyone to read it in full. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. A ver, aquí él también nada más menciona 3. Yo no sé por qué todo el mundo está diciendo 4, pero igualmente es complicado, ¿no? Sí, tiene varias violaciones. La violación principal es la conspiracional. Siempre que tú acusas un caso federal y tienes una acusación de conspiración, la conspiración comprende todo el resto de los elementos específicos que constituyen cargos adicionales. Todo es parte de la misma conspiración, así que por lo tanto lo que controla el proceso va a ser la prueba con respecto a esa conspiración. ¿Conspiración? ¿Puede haber alguien acusado de conspiración solo o siempre tiene que haber alguien más involucrado? Es necesario que hayan por lo menos 2 personas porque requiere un acuerdo para llevar a cabo un objetivo ilícito. Y dentro de eso, el objetivo ilícito se comprende de varias alegaciones que pueden ser múltiples hechos de cuestiones ilegales. En este caso, lo que están alegando es tratar de subvertir el proceso de certificar la elección y declarar quién es el ganador de la elección. Tiene cargos con respecto a obstruir ese proceso, pero dentro de todo la conspiración es lo que controla, y cada una de estas acusaciones individuales caen dentro de esa conspiración. Por lo tanto, el fiscal y el reto del fiscal es demostrar estas alegaciones. No es necesario que acusen a todos los coconspiradores. En este caso solamente está acusado el presidente Trump, pero hay 4 o 5 coconspiradores, 6 que notablemente son los abogados que representaron al presidente durante todos los procesos. Porque no, allá voy, no han dado los nombres. No, pero se sabe que es, por ejemplo, John Eastman, se sabe que puede haber sido otras personas. Tengo aquí que tal vez estamos hablando de Jeffrey Clark, Rudy Giuliani, obviamente, Sidney Powell. Recordemos que después de la elección... Pero un abogado puede ser acusado cuando está ejerciendo su trabajo confundir su trabajo con una conspiración. Bueno, eso es algo interesante que tiene que ver con este caso, por 2 razones. Uno, el abogado tiene el trabajo de representar a su cliente.
en este caso la representación tiene un objetivo. Ese objetivo está basado en fundamentos legales. Esos fundamentos legales pueden ser fundamentos meritorios o fundamentos que no son tan meritorios. En el caso de fundamentos que no son meritorios, los abogados van a sufrir ciertas consecuencias, como hemos visto con Sidney Powell, hemos visto con Rudy Giuliani, que le han retirado sus licencias. Pero en todo caso, una persona que está representada por abogados tiene el derecho de confiar en lo que los abogados le están diciendo. Si los abogados preparan documentos y recursos y demandas en las cortes, los abogados son los que avanzan estas teorías legales. Y por lo tanto, una persona que contrata abogados tiene el derecho de contar con esas determinaciones de los abogados y confiar en que eso cumple con los precedentes específicos y pueden que hayan teorías legales para avanzar que podrían también avanzar el interés del presidente en invalidar la elección. Eso no quiere decir que eso haya sido correcto. Eso no quiere decir que tenga la razón o que no tenga la razón. Desde el punto de vista legal y el hecho de que el presidente pueda ser criminalmente responsable por estas alegaciones, tiene mucho que ver con el hecho de que estos fueron los abogados que lo representaron a él y que le dieron la consejería legal. Además, estas personas podían haber sido, de acuerdo a estas acusaciones presentadas por el fiscal especial, acusados de la misma conspiración porque son co-conspiradores. Sin embargo, no han sido traídos al indictment. Probablemente hayan testificado a favor del gobierno frente al gran jurado, hayan de alguna manera sido inmunizados con ese testimonio que le han dado al gran jurado, han recibido un gran beneficio y potencialmente vamos a ver que en este caso van a haber fundamentos legales en contra de la habilidad de estos abogados de testificar contra su cliente basado en privilegio. Ahora, Trump reaccionó. Lo que no tengo claro es si esto es antes o después, cuando dijo, oigo decir, es poco antes, ¿no? Porque claro, está diciendo, oigo decir que el desquiciado Jack Smith, que es el fiscal, que acabamos de ver, con el fin de interferir en las elecciones presidenciales del 2024, está presentando a las 5 p.m. otra falsa acusación contra vuestro presidente favorito, yo. Dijo más también. Dejemos, por favor. ¿Por qué no lo hicieron hace 2 años y medio? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué querían ponerla justo en medio de mi campaña? Mala conducta fiscal. ¿Vale el argumento de por qué ahora y no antes? Bueno, analizo nada más desde el punto de vista de cuándo escogieron revelar estas acusaciones específicas. Imagínate que solamente han sido el presidente republicano y las personas que han estado aledañas al presidente republicano, en este caso y en otros casos que hemos visto, los que han sido acusados por los fiscales en la Corte Federal y en la Corte Estatal también. Entonces, cada persona puede llevar sus propias conclusiones basado en lo que están viendo. Pero nosotros no hemos visto absolutamente nada que te pueda sugerir que estas son acusaciones que se están presentando puramente por motivos legales, por violaciones de los estatutos federales. Estamos viendo, como yo nunca he visto en más de 30 años de práctica, que a un individuo se le acusen en tantas jurisdicciones con respecto a elementos y a conducta similar en cada uno de los casos y que se hayan enfocado solamente en el expresidente Donald Trump y en este momento en el que aparenta ser el candidato estelar del Partido Republicano. Yo pensaba que lo iban a encausar por instigación. No sé si existe ese delito aquí en los Estados Unidos, la verdad, porque su discurso fue irresponsable, etcétera, etcétera. Pero esto es algo más. Están hablando de, no necesitarían al menos un email, una llamada telefónica, un mensaje de texto del presidente, porque el presidente había pedido precisamente el jueves al fiscal general de los Estados Unidos que pusiera fin inmediatamente a esta investigación del fiscal especial sobre su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. Lo hizo mediante una publicación en su red social donde defendió que todo lo hizo bien, por lo que el fiscal general, que es Merrick Garland, debe poner fin a la investigación. Esta petición, ¿no? Yo lo que me pregunto es si Trump, cada vez que hace una petición de esa, ataca también, ¿no?
Bueno, si y lo lo convierte ataca- en un tema personal. Bueno, pero hay tela donde cortar en términos de que esto es una cuestión personal. A este fiscal especial no lo trajeron para que investigara absolutamente nada. Yo creo que la suerte estaba echada. A este fiscal especial lo han traído para que acusara, para Bueno, que él dice llevara que las riendas del gran jurado y acusaran al presidente. Vamos a ver si tiene lo que necesita tener para poder llevar a cabo ese objetivo que él tiene de ganar este caso. Pero algo que es extremadamente importante y es que este caso realmente no se enfoca tanto en las palabras del presidente durante ese discurso como se pensaba antes de que salieran las acusaciones. Tiene más que ver con la interferencia con el presidente, con el vicepresidente Pence, interferencias con otras personas, con otros individuos que estaban en control tal vez del conteo de los votos O electorales sea, que no lo están y de esa acusando cuestión. de ser culpable del asalto, sino de la interferencia. Sí, eso forma parte ¿Sí? de la acusación. Lo que sucede es que hay un precedente importante en los Estados Unidos, que es el caso Brandenburg. El caso Brandenburg, que protege la primera enmienda y tu habilidad de poder decir lo que creas, siempre y cuando eso no cree un peligro de violencia inmediata. Ese requisito de inmediatez, de que tus palabras estén directamente conectadas a incitar ese nivel de violencia, es muy difícil utilizar eso solamente para poder apuntalar este indictment, porque eso puede ser mirado de dos formas. Uno, que él tiene el derecho de decidir y de decir lo que quiera decidir con respecto a lo que él piensa que fue un fraude electoral, esté equivocado o no esté equivocado, aunque se lo esté inventando. Esa protección a la primera enmienda es fundamental y si acusan basado en eso, puede fallar el indictment fácilmente frente al juez. Vamos a una pausa. Yo quiero recordar que dijo Trump inmediatamente después del asalto sobre los asaltantes y si eso pudiera ser utilizado por la defensa. Regresamos. Estamos con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal, que nos advirtió que hoy había que estar atento. Si usted fuera abogado de defensa, yo me pregunto si esto serviría, ¿no? Porque al día siguiente de los disturbios del 6 de enero, Donald Trump denunció a los que allanaron violentamente el Capitolio, penetrando en las barricadas, etcétera. Y esto fue lo que dijo: al igual que todos los estadounidenses, estoy indignado por la violencia, la anarquía y el caos. Lo hizo en un video condenando lo que llamó un ataque abominable. Después ha dicho otras cosas, da para adelante y para atrás, pero ¿eso sirve como defensa? Bueno, si analizas las declaraciones del presidente durante el discurso que estaba dando, él no mandó a esa turba de personas a que entraran violentamente en el Capitolio a interferir con el proceso. Eso es una inferencia que alguien puede tomar basado en su interpretación de lo que él estaba diciendo. Y eso está sujeto a lo que se llama el Brandenburg Test. Si estas declaraciones que él dio fueron para incitar esa violencia. Claramente lo que él dice después es que él considera eso una anarquía, que él considera eso algo que no se debía de haber hecho, y yo no creo que él pensaba, o que cualquiera en los Estados Unidos puede pensar, que enardecer a una turba para que entre en el Capitolio podía afectar la elección. Yo no creo que eso era algo inteligente ni era necesariamente el propósito. Él no dijo nada diferente durante ese discurso de lo que ha estado diciendo durante todo ese tiempo. Y además esas declaraciones que él dio fueron después de todos los procesos legales. Las acusaciones formales hablan acerca de co-conspiradores que estaban empujando estas ideas ya de una forma más formal. Hacia personas que estaban en posición de poder lograr ese objetivo que obviamente se estaba tratando de lograr, de invalidar la elección. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es hasta qué punto el presidente estaba en control de eso, que él conspiró con abogados que estaban llevando a cabo teorías legales que ellos habían decidido que eran las teorías legales que se podían llevar. O sea, además, el presidente en ese momento creía que le habían hecho trampa. O sea, sí, no sí. Es que estaba, desde su punto de vista, sabe Dios, en una... el gobernador Ron DeSantis, que cada vez va peor en las encuestas,
tuvo una reacción en el momento de hoy. Dijo, como presidente voy a poner fin al uso del gobierno como un arma, sustituir al director del FBI y asegurar que se aplique un solo estándar de justicia a todos los estadounidenses. Sí. ¿No? Me parece más una posición de campaña que una opinión. Es una posición de campaña, pero es lo que debe de ser. Tú no puedes, olvídate de que lo estés haciendo, no. Simplemente tú no puedes como administración crear la idea de que tú estás utilizando tu departamento de justicia para poder silenciar a personas que te pueden causar problemas en una elección. Si tú te enfocas en el presidente en Georgia y te enfocas en New York y te enfocas en Washington y te enfocas en Miami y todo está dirigido contra el presidente Trump, el expresidente Trump, y todo está dirigido por el fiscal general Merrick Garland y por un fiscal especial que ha sido nombrado por ese individuo que fue nombrado por el presidente Joe Biden, y quién es el que más se beneficia de todo esto, entre comillas, porque no es la percepción pública, yo creo que lo ha hecho más fuerte. Entonces tú como individuo, como ciudadano, te puedes pensar de que el Departamento de Justicia se está utilizando en contra del presidente para lograr un resultado. Esta posiblemente podría ser la primera elección en los Estados Unidos que ha sido directamente influenciada por acciones del Departamento de Justicia contra un candidato que tiene todas las posibilidades de ser nominado el candidato republicano. Tiene posibilidades de ganar. Hoy hay una encuesta, sí, no solo la nominación republicana, sino la presidencia. Hay una encuesta hoy del New York Times, y que y aquí estas de ayer también, que dice que si las elecciones fueran hoy, están empatados. Está empatado Biden y Trump. Estamos hablando de que Trump está 37 puntos por arriba de DeSantis, pero lo interesante es ya cuando pones Biden frente a Trump, es un candidato absolutamente viable que hoy en día, claro, en medio de todo esto, las encuestas del New York Times, no es Wall Street Journal, no esté diciendo que están empatados. A lo mejor hay gente que sospecha, dice, ahí los vemos empatados, que ¿por qué está pasando todo esto? Hay quien cree que es por esto, ¿no? No, y tienen toda la razón para pensarlo. Además, ponte a pensar, vamos a suponer, eres simplemente un americano, puede que tú seas republicano o puedes que seas demócrata. A un americano que sea constitucionalista, que ame al país, no va a estar de acuerdo con que el Departamento de Justicia proceda contra figuras políticas para afectar elecciones, que es exactamente lo que luce. Así que lo que eso puede causar no es solamente que los republicanos se enardezcan a favor de Trump, especialmente su base, pero que también puedas lograr que personas independientes o tal vez personas centristas del departamento del Partido Demócrata digan, a mí no me gusta Trump y no me gusta Biden tampoco porque tiene el país destruido totalmente. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con eso. Pero lo que sí no me gusta es que un presidente pueda nombrar a un fiscal general y que ese fiscal general ponga a un fiscal especial para perseguir a mis oponentes políticos. Porque entonces estamos hablando de una democracia, claro, porque hay elecciones, pero entonces cada día se asemeja más a los desastres que ocurren en nuestros países y es muy importante que los Estados Unidos mantengan esa separación de poderes donde ninguno de los poderes puede decidir qué es lo que pasa con los otros. Ves que, por ejemplo, quieren subir el número de jueces en la Corte Suprema. Están tratando de limitar y crear trabas ahora para poderlos investigar y de esa forma suplementar el poder legislativo. Ves que el Departamento de Justicia, guiado por el Ejecutivo, puede proceder contra una figura política que le puede causar el hecho de perder la Casa Blanca. Esas son exactamente las cosas que suceden en nuestros países que realmente crean un ambiente de descontento en toda la nación, que puede resultar en que la gente tome decisiones no basados en la política, sino basado en el estado de su nación. Una cosa que no tengo clara, el fiscal general es nombrado por el presidente, tiene que ser aprobado por el Congreso, pero más que nombrarlo, el presidente puede destituir al fiscal. Sí, lo puede destituir, puede nombrar otro. Pero
puede destituirlo y esa destitución no necesita aprobación del Congreso. No, el fiscal general, y lo vimos durante la administración de Trump, que hubo, y durante otras administraciones también, que hemos visto que hay cambios en términos del fiscal general de la nación, que sirve al presidente de los Estados Unidos. Acuérdate que el Departamento de Justicia es parte del nivel ejecutivo del gobierno, y el nivel ejecutivo del gobierno es liderado por el presidente. De la misma forma que lo nombra y lo confirma el Senado de los Estados Unidos, pasa lo mismo cuando lo quiera sustituir. Ahora bien, el no sustituirlo, el no hablar, porque el presidente se ha quedado callado ante todo esto, pero las implicaciones son enormes. Yo creo que ese silencio es ensordecedor. Cuando sabe que lo que está haciendo puede resultar en que el expresidente Donald Trump, en esta situación en la que él se encuentra, puede tener problemas, esencialmente problemas que pueden privarlo de su libertad. ¿Qué hace eso en términos de la percepción pública y la nación en general? Es más importante permanecer en poder y echar a perder las instituciones importantes. Es lógico que en la investigación de su hijo, pensar que fue una investigación correcta, cuando los dos principales investigadores del IRS se han presentado frente al Congreso y han dicho que han recibido influencias del Departamento de Justicia que han causado que no se persigan esas investigaciones de la forma que se tienen que perseguir. Yo creo que estamos oliendo lo que se está cocinando. Yo creo que estamos viendo, y la mayoría de las personas saben, que hay algún tipo de situación donde eso se está controlando de esa forma. Y además no tenemos que pensar mucho más que la destrucción de los emails por Hillary Clinton, la investigación de Biden, y estamos viendo que no han querido seguir hasta arriba porque puede causarle problemas al presidente. Y veremos si eso sale a la luz pública eventualmente. Pero ¿sabes algo? Es tan malo. ¿Se pueden usar en un juicio? ¿Perdón? ¿Se pueden usar? No, hay cosas que tienes que establecer un grado de relevancia. Pero lo que iba a decir es que es a veces tan importante la existencia de una corrupción como la apariencia de que la corrupción es lo que está llevando hasta cierto punto y liderando estas investigaciones. A lo mejor tú no sabes for sure, de seguro, lo que está ocurriendo. Pero si tú lo piensas, eso va a tener algo que ver con la manera en la que tú votas y te desenvuelves y la opinión de la nación. Lo que pasa con el resultado de las elecciones, que es verdad, por ejemplo, que han cuestionado a los que trabajamos en la radio, no en el caso mío, en otros. Yo no sé si se robaron las elecciones, yo no tengo ninguna prueba, pero lo que sí sé es que hay una percepción en una gran parte de la población de que se la robaron. Y eso es una verdad. Ellos no pueden decirme que no lo puedo decir, porque entonces estaría mintiendo. Y eso le hace tanto daño, en mi opinión, que si se la hayan robado de verdad. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los jueces y el nivel de ética que tienen que llevar los jueces, es tan importante que no exista corrupción y que los jueces se manejen de una forma correcta, tan importante como que las acciones de esos jueces no den la impresión de que hay algún tipo de irregularidad. ¿Por qué? Porque esa percepción en la forma en que se refleja en el pueblo le quita legitimidad a la posición de los jueces, de la misma forma que traído a este caso le quita legitimidad a las instituciones de este país. Claro, porque igual que el sistema electoral, el sistema de justicia depende de que la gente crea. Exactamente. Y que hay una transparencia. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Cuando regresemos, vamos a tener los dos lados, una demócrata y un republicano, para, bueno, no sé, para que se maten aquí. Volvemos.